de su declaración, ¿no? Específicamente, ello se debe realizar en cuanto a los testigos y también a los agraviados. A los imputados no es tan imprescindible, ¿no? Por cuanto ellos pueden decir, pues, que se reservan a declarar o van a guardar silencio, entonces no tendría sentido su conducción compulsiva. Y también en esta etapa tenemos la función de dirigir y conducir la investigación preparatoria. Pero eso ya lo hemos señalado en la anterior, que viene a ser en la estrategia, ¿no? Porque hemos dicho, pues en esta etapa de investigación preparatoria tenemos diligencias preliminares e investigación preparatoria propiamente dicha. Actos de investigación, como les he señalado, declaraciones, constataciones, lo que considere necesario, ¿no? El representante del Ministerio Público, que puede ser incluso, pues, lectura de videos, recabar videos, de cámaras de seguridad, o sea, un montón de diligencias, dependiendo de qué tipo de delito estamos hablando y también dependiendo qué es lo que se buscar, ¿no? Ahora, ante una denuncia, ya sea de parte o realizada por una noticia criminal, el Ministerio Público en esta etapa de investigación preparatoria realiza la calificación de esa denuncia. En esa calificación puede realizar el archivo de ello, de plano puede realizar, porque existen denuncias también que son, pues, que no, desde un momento se puede percibir que no hay ninguna comisión de un delito, o no es delito, ¿no? O es una situación de índole civil, ¿no? O puede aperturar diligencias preliminares o finalmente de frente, ¿no? Aparte de esa denuncia puede realizar la formalización de investigación preparatoria. Son las opciones que tiene el Ministerio Público para poder calificar, ¿no? Señalamos que el Ministerio Público no solamente se encarga de reunir los elementos de convicción de cargo, es decir, de la comisión del delito o de la vinculación que pueda tener esto el responsable o el investigado, sino también de descargo. Es decir, el principio de objetividad es la que guía la función fiscal, ¿no? Entonces, si esta persona existe pruebas de cargo o elementos de convicción, que es en esta etapa, elementos de convicción de descargo, se tendrá que recabar. Y si ellos nos lleva a determinar que no existe la comisión de delito o ese delito no puede ser imputable a ese investigado, se tendrá que señalar así, ¿no? Porque el rol del Ministerio Público está regido por la objetividad, ¿no? Con respecto a los requerimientos, se sustentarán oralmente, no en las audiencias. Con respecto allá en la etapa intermedia, se da por concluida la investigación preparatoria en la etapa intermedia, ¿no? Y una vez que se da por concluida en la etapa intermedia, se puede requerir, el Ministerio Público puede requerir una acusación o un sobreseimiento, dependiendo en qué actuados tiene, pues, ¿no? En caso que ha emitido un requerimiento de acusación y ha sido observada, ya sea en aspectos formales o sustanciales, tiene la opción de subsanarse. Ahora, en la etapa de juzgamiento, ya nos encontramos ya en esa etapa cuando superamos ya el requerimiento de acusación y superamos el control de acusación. Una vez ello, se pasa a la etapa de juzgamiento, donde el fiscal tendrá que tener su teoría del caso, realizar sus alegatos de apertura. Una vez que realice los alegatos de apertura, se tendrán que realizar las actuaciones probatorias sobre las pruebas que ha ofrecido el Ministerio Público o la parte del abogado del acusado, ¿no? Incluso también puede solicitar la incorporación de pruebas también el actor civil, ¿no? Esta etapa. Y ahí se realiza el interrogatorio, contrainterrogatorio y todo ello, ¿no? Y finaliza el juicio oral con los alegatos finales. Y entrando un poco al asunto que nos trae en este pequeño curso, quisiera señalarles con respecto a qué tipo de decisiones emite el Ministerio Público o los fiscales o los despachos fiscales, ¿no? Son las disposiciones, requerimientos y las providencias. Las disposiciones, según el reglamento del Ministerio Público y el reglamento sobre notificaciones, se tiene que notificar sí o sí, todas las disposiciones que se emitan. Con respecto a los requerimientos se presentan ante el Poder Judicial o la Corte Superior de Justicia. Entonces, ellos son los que van a realizar
van a correr el traslado en los requerimientos a las partes procesales. Por tanto, no es necesario que notifique el Ministerio Público ese asunto. Las providencias son de impulso total, por lo cual no necesita notificarse. Es decir, providencia emítase un oficio para recabarse cierta situación, cierta información o elementos de convicción, ¿no? Ahora, quisiera indicarles también un poco por qué las disposiciones se notifican, y eso lo señala en el reglamento del Ministerio Público, es porque deciden sobre algo. Por ejemplo, una disposición es la formalización de una investigación preparatoria es a través de una disposición, ¿no? Entonces, es muy importante notificar estas disposiciones, dar conocimiento a las partes sobre el inicio, ya sea de investigación preparatoria, diligencias preliminares, el archivo de la investigación. Y los requerimientos, como hemos dicho, pues generalmente son pues requerimientos de prisión preventiva, requerimientos de comparar restricciones, ¿qué más? Tal vez alguna medida coercitiva real, ¿no? Como el embargo conservativo y otros, ¿no? De ese índole. Como les digo, como el requerimiento es como una comunicación que realice el fiscal o un pedido que realice el fiscal a la autoridad judicial, no necesariamente requiere que el Ministerio Público lo notifique. Pasemos ahora un poco a lo que es el Poder Judicial. Cuando hablamos del Ministerio Público, tengamos en claro que el Ministerio Público no es un poder del Estado, sino es un órgano constitucionalmente autónomo, ¿no? Mientras que el Poder Judicial es un poder del Estado, ¿no? Conforme lo señala nuestra Constitución. Es por eso que el Poder Judicial nace incluso con la misma Constitución de 1823, ¿no? ¿Qué dice sobre el Poder Judicial? ¿Qué nos dice? Nos dice que es quien va a administrar justicia o quien ejerce el poder judicial o quien va a ejecutar, administrar justicia, viene a ser el Poder Judicial. Sin embargo, la potestad lo tiene el pueblo, ¿no? Sin embargo, quien lo va a ejercer la administración de justicia es el Poder Judicial a través de sus decisiones. Pues el Ministerio Público puede hacer requerimientos de diverso tipo, como hemos dicho, ya sean medidas coercitivas, ya sea una opción, ya sea una excepción, lo que fuere. Entonces, quien va a decidir es el juez. ¿A través de dónde? A través de sus órganos jerárquicos, ¿no? Que están establecidos, pues, en su ley orgánica, en la Constitución y en otras leyes que son afines a ello, ¿no? Como hemos hablado un poco sobre lo que es el Ministerio Público y sobre qué rol cumple en el nuevo Código Procesal Penal, también es importante señalar que el Poder Judicial tiene principios por los cuales va a guiarse. Es decir, la administración de justicia tiene principios por los cuales tiene que estar establecido o por donde debe guiarse, pues, ¿no? La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Únicamente quien va a administrar justicia es el Poder Judicial. No existe otra instancia, con excepción, pues, del ámbito arbitral o el fuero militar, ¿no? Que son, pues, diferentes, ¿no? Hemos dicho, el Ministerio Público se guía bajo el principio de objetividad, es decir, recabar las pruebas de cargo, de descargo, como les he señalado, mientras que en el Poder Judicial se va a ver que el ejercicio de la función es, el principio de este ejercicio de la función jurisdiccional es la independencia, ¿ya? Porque de acuerdo al Código Procesal Penal, el Ministerio Público viene a ser un parte procesal, ¿no? Y entonces el Poder Judicial tiene que guiarse con la independencia. Pues, exactamente. Asimismo, a través de sus órganos jerárquicos que viene a ser el Poder Judicial, tendrá que observar el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, pues, ¿no? El debido proceso, ¿qué quiere decir? Respetar los derechos tanto del imputado, del acusado, a que cuente con un abogado desde el primer momento en que se le pueda comunicar que está siendo procesado por un delito, ¿no? Y esta es la parte más importante, tal vez, de la función del Poder Judicial, que viene a ser la motivación escrita de las resoluciones judiciales. Al momento de emitir sus resoluciones, los jueces tienen que motivar adecuadamente
estas resoluciones a fin de que se señale por qué motivo, ¿no? ¿Por qué está tomando una decisión? Supongamos en la sentencia, ¿por qué motivo absuelve? ¿Por qué motivo está condenando? Y tiene que señalar en esos fundamentos los motivos que los han llevado a decidir ello. También tenemos el principio de pluralidad de instancias. ¿Qué es la pluralidad de instancias? De decir de que yo pueda acudir a una segunda instancia cuando en la primera instancia se me ha condenado o cuando se ha absuelto, el Ministerio Público también tiene el derecho de acudir a una segunda instancia para que pueda ser revisada esa sentencia o un auto. Puede también, las prisiones preventivas son emitidas por un auto, pues, ¿no? Resoluciones que son denominadas autos. Las mismas también que pues, son apelables. El principio de no ser penado sin un proceso, o sea, para que alguien pueda ser condenado, deberá realizarse previamente un proceso, ¿no? La aplicación de la ley más favorable al procesado. Lo que señala aquí es que es un principio tal vez señalado en casi todo, en las legislaciones internacionales y la peruana también, de que la ley más favorable es la que se va a aplicar al procesado, ¿no? Y en caso de duda o conflicto entre leyes penales, se tendrá que aplicar la que es más favorable. El principio de no ser condenado en ausencia. Para que se instale un juicio oral en contra de alguien, esta persona tiene que estar presente para que pueda darse inicio a un juicio oral, ¿no? Y cuando se instale el juicio oral, se llevará, como hemos señalado, diversas diligencias, como vienen a ser los alegatos de apertura, la actividad probatoria, y ahí, una vez superado todas esas etapas, se emitirá pues la sentencia que corresponda, ya sea absolutoria o condenatoria, ¿no? El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Un aspecto importante del nuevo Código Procesal Penal viene a ser el de garantizar la defensa del imputado en todo momento, ¿no? Y para cualquier audiencia que pueda tener o pueda afrontar, incluso en las investigaciones, desde las investigaciones preliminares a cargo del Ministerio Público, tiene que estar garantizado su derecho a la defensa a través de un abogado de su libre elección o en caso de no contar con recursos de un abogado de oficio, ¿no? Continuamos un poco con el Poder Judicial para señalar con respecto a los módulos penales, ¿no? Y esto hablamos sobre el nivel básico que vienen a ser, ¿no? Así, prácticamente la primera instancia, ¿no? El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la nación y por órganos que ejercen su gobierno y administración. Como hemos señalado, el poder del Estado que va a administrar justicia es el Poder Judicial. ¿Y a través de quiénes lo hace? A través de los jueces, ¿no? Y hablando de la primera instancia, tenemos a los jueces de investigación preparatoria, a los jueces penales unipersonales y a los jueces penales colegiados. Ambos, el unipersonal y el colegiado, son instancias donde se va a realizar el juzgamiento de los procesos, ¿no? Mientras que en el juzgado de investigación preparatoria son más jueces de garantía, quien van a garantizar la legalidad de las actuaciones que está realizando el Ministerio Público. Es por eso que cuando se acusa, existe una audiencia de control de acusación donde el juez evaluará si puede pasar esa acusación a un juicio oral o no, porque el juez está en la facultad incluso de sobreseer en esa etapa porque considera delitos, ¿no? Hablado sobre las decisiones fiscales, ¿no? ¿Qué tipo de documentos? Como hemos dicho, son las disposiciones, requerimientos y providencias. En cuanto a las decisiones judiciales, debemos indicar que las decisiones judiciales se realizan a través de resoluciones. Y las resoluciones son de tres tipos que vienen a ser decretos, autos y sentencias. ¿Me escuchan? ¿O hay algún problema? Bueno, creo que ya se superó. Parece que el internet está fallando, ¿no? Pero bueno, continuemos.
Entonces, las decisiones judiciales, como les decía, pues se realizan a través de las resoluciones. Y estas resoluciones se dividen en decretos, autos y sentencias. Decretos. Los decretos son aquellos como las providencias que hemos señalado de las decisiones fiscales que se emiten sin trámite alguno, ¿no? Que no necesitan, pues, mayor fundamentación o motivación alguna. Los autos sí. Los autos deben contener necesariamente la exposición de hechos que se ha debatido, ya sea en audiencia. Suponiendo un auto puede ser que se emita cuando se realiza una audiencia de prisión preventiva. En las audiencias de prisión preventiva se emite una resolución. Esa resolución es un auto. Entonces, siendo un auto, debe contener exposición de los hechos debatidos, análisis de lo que se haya debatido ahí, es decir, análisis de lo que dijo el Ministerio Público, lo que dijo tal vez el abogado de la defensa del imputado, ¿no? Analizar ello y determinar pues la ley aplicable y emitir una decisión en ese sentido. Las sentencias son aquellos que ponen fin a la instancia y en este caso sería de la primera instancia, ¿no? Y en la sentencia es un poco más, es una resolución un poco más elaborada por cuanto esta se emite una vez desarrollado todo el proceso de juicio oral, ¿no? Como hemos señalado, en el juicio oral comprende tanto los alegatos de apertura, la actividad probatoria y los alegatos finales. En la actividad probatoria, que es bastante extensa, dependiendo qué tipo de caso es o de proceso, por cuanto ahí se va a interrogar, contrainterrogar, a testigo, agraviado, imputado, se va a actuar tal vez actividad de peritajes, se va a explicar informes periciales. Entonces, ese tipo de cosas va a contener. Y cada una de esas pruebas que han sido actuadas en juicio deben ser señaladas en esta sentencia, si ello genera convicción para que ellos puedan condenar o absolver, ¿no? Pasando ya al tema que me han encargado hablar un poco, porque les quería dar un contexto, ¿no? Porque hablar de notificaciones, citaciones y comunicaciones, pero ¿en qué ámbito, no? Tengamos en cuenta que tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial se realizan estas actuaciones que vienen a ser las notificaciones, citaciones y comunicaciones. Sobre ello hay un montón de normas, debo señalar, ¿no? Pero considero que las que dan los lineamientos generales o las normas que establecen, como señalé, los lineamientos generales vienen del Código Procesal Penal del 2004 y el Código Procesal Civil. Pues tengamos en cuenta que el Código Procesal Penal del 2004 señala claramente que se remite a las normas del Código Procesal Civil en caso exista algún vacío, ¿no? A ello se puede agregar, también existe el reglamento de notificaciones, citaciones y comunicaciones entre autoridades en la actuación fiscal. Aquí en este reglamento se nos indica, justo en este reglamento que estoy señalando, se indica que todas las disposiciones, absolutamente todas las disposiciones, deben ser notificadas, ¿no? Este reglamento se basa en los lineamientos que da pues, el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Este reglamento del Ministerio Público con respecto a las notificaciones se encuentra aprobado por resolución de la Fiscalía de la Nación 729-2006-MP-FN del 15 de junio del 2006, ¿no? Asimismo, el Poder Judicial también tiene su reglamento con respecto a las notificaciones, que viene a ser el reglamento de notificaciones, citaciones y comunicaciones bajo las normas del Código Procesal Penal, aprobado con resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial número 96-2006-CE-PJ del 28 de junio del 2006. Si ustedes y alguno de ustedes desea postular, ya sea al Ministerio Público o al Poder Judicial. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Hola. Hola, 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 hola. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Hay algún problema? Ya, gracias, se escucha claro. Perfecto. Ay.
Ya perdí mis diapositivas. Disculpen. Estábamos avanzando en cuanto a las normas. Tengamos en cuenta de que si ustedes desean participar o quieren integrar, tal vez integrarse a alguna de estas instituciones que vienen a ser, ya sea el Ministerio Público o el... ahora sí, se anotan las diapositivas, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, ¿no? Si alguno de ustedes quiere integrar tal vez o parte, ya sea del Poder Judicial o del Ministerio Público en el ámbito, ya sea de notificaciones o de cualquier tipo de auxiliares administrativos, sería bueno pues que puedan acudir a estos reglamentos que vienen a ser los reglamentos, ya sea del Ministerio Público en caso que ustedes postulen al Ministerio Público y del Poder Judicial en caso ustedes estén publicando o quieren acudir o ser parte de estas instituciones, ¿no? Ahora, lo más importante también aquí es esta directiva que viene a ser la 15-2008 CE-PJ, Sistema de Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial. ¿Qué nos señala aquí, no? A pesar que esta directiva es del año 2008, recién el Poder Judicial ha implementado este tipo de notificaciones electrónicas, por ejemplo, en Ayacucho o en otros distritos fiscales o judiciales, ¿no? Con respecto a esto, a este sistema de notificaciones electrónicas, debemos señalar que cada abogado y cada fiscal tiene una casilla electrónica, al cual se le notifica las resoluciones que emitan en los procesos que son parte, ¿no? Para poder detallar con respecto a las notificaciones, citaciones, quisiera señalarles que son actos procesales, porque si hemos dicho que las disposiciones se notifican, los autos se notifican, entonces, ¿qué son ellos? Son actos procesales. Es importante indicar que son actos procesales para seguir continuando con respecto a las notificaciones, ¿no? Los actos procesales son todas las actividades que desarrollan los sujetos procesales en un proceso. ¿Es un acto procesal el que el Ministerio Público presente la formalización de investigación preparatoria? Sí. ¿Que posteriormente presente una acusación? También. Entonces, lo que nos señala aquí es que el proceso es el modo regulado legalmente mediante el cual se realiza la administración de justicia penal. ¿Qué vienen a ser los actos procesales? Son un montón de actividades que se realizan por todas las partes, Ministerio Público, el abogado del imputado, el abogado del actor civil. Entonces puede presentar, por ejemplo, escritos de excepciones de, tal vez una excepción de naturaleza de acción que se deberá correr traslado al Ministerio Público, se realiza la audiencia, se emite el auto correspondiente, ¿no? Y así, igualmente, cuando el Ministerio Público también emite su requerimiento de acusación, igual se corre traslado a las partes procesales para que puedan realizar sus observaciones dentro de los 10 días. Después de eso se realiza la audiencia, ¿no? Esos son actos procesales. El proceso es un suceso jurídicamente disciplinado que se compone de actos. Todos los actos procesales sirven para la prosecución del proceso. Entonces, ¿qué constituyen los actos? Los actos procesales nos va a llevar a que se desarrolle de forma ordenada todo el proceso y que llegue a un fin. ¿El fin cuál es? Una sentencia, ¿no? Respecto a los plazos, ¿no? El hecho de que hablemos de notificaciones, citaciones y comunicaciones necesariamente nos lleva a detallar sobre los plazos. ¿Cómo se contabilizan los plazos, no? La hora, desde que se produjo el acto procesal, incluso día inhábil, salvo disposición en contrario, ¿no? En caso de medidas de coerción personal o tratándose de arreos en cárcel, los plazos son inmediatos. Es decir, se cuentan los días hábiles como inhábiles, ¿no? Mientras que en los casos de los procesos que son con reos libres, para eso sí se contabilizan los plazos hábiles nada más. ¿Y cómo se contabilizan los plazos en días, no? En días se contabiliza a partir del día siguiente hábil, se computará, ¿no? Se computará día inhábil si es
medida coercitiva que priva la libertad y la ley lo permita. Como les decía, ¿no? Si el Ministerio Público presenta el requerimiento de acusación hoy, bueno, hoy día es sábado, un viernes, entonces se corre traslado, tal vez un lunes, y desde el momento que se le notifica, desde el día hábil, suponiendo que hoy día sábado emiten la notificación, y desde el momento hábil se le deberá contabilizar, ¿no? Desde el día lunes. Desde ahí se contabilizan los 10 días para que las partes puedan hacer alguna observación, ya sea de índole sustantiva o de índole formal, ¿no? ¿Qué sucede cuando el plazo se vence en un día inhábil? Ese plazo que se va a vencer en el día inhábil se va a correr hacia el día hábil, ¿no? Los plazos comunes se computarán desde el día siguiente hábil de la última notificación, ¿no? Es la misma circunstancia, sino que se señala en cuanto a las notificaciones, ¿no? Que tiene el mismo tratamiento. Los plazos tienen como fin regular la actividad de los fiscales y jueces. Tengamos en cuenta que el Código Procesal Penal ha señalado plazos, a diferencia del Código de Procedimientos Penales de 1940, ¿no? Plazos rígidos. Como les digo, por ejemplo, eso de la acusación de 10 días que se corre traslado, ¿no? O de la formalización de investigación preparatoria de 120 días. En esos 120 días tendrá que culminar su investigación preparatoria el Ministerio Público. Pero ¿qué sucede si no culmina su investigación dentro de esos 120 días? Ya no tiene la posibilidad de acusar, ya no tiene la posibilidad de sobreseer, ya no puede emitir ningún pronunciamiento porque ya se venció su plazo. No, por cuanto este tipo de actuaciones vienen a realizar o el de hacer el requerimiento de acusación o de sobreseimiento son funciones constitucionales que le brinda al Ministerio Público. En caso que los plazos se han vencido, será solamente, se verá en cuanto a la sanción disciplinaria que merece el fiscal o en caso de los jueces también, sobre su actuación. Pero no se le puede prohibir o no podemos decir que el plazo ha vencido y en cuanto ya no se puede emitir ninguna resolución o pronunciamiento, por cuanto esas funciones han sido brindadas de forma constitucional. Sin embargo, hay circunstancias donde sí los plazos son perentorios o de caducidad, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Con respecto a la caducidad, ¿no? El vencimiento de un plazo máximo implica la caducidad de lo que se pudo o debió hacer, salvo que la ley permita prorrogarlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos que en 10 días debió observarse la acusación fiscal del Ministerio Público. No se hizo, ¿no? Entonces ya se pierde esa oportunidad de poder observar tal vez algunos defectos formales o materiales que pueda tener la acusación. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Donde nos señala los plazos que solo tienen como fin regular las actividades de fiscales y jueces serán observadas rigurosamente por ellos, sino su inobservancia solo acarrea responsabilidad disciplinaria. Lo que les decía, ¿no? Si bien las actividades de los fiscales y jueces son funciones constitucionalmente delegadas a estas instancias, no puede dejar de ejercerlas por el vencimiento del plazo. Sin embargo, esta inobservancia de los plazos acarrea responsabilidades disciplinarias. Y ahí entra talla o de EGMA o OCMA o control interno en el Ministerio Público, ¿no? También hemos realizado un pequeño, tal vez, introducción a la materia en sí de esta exposición, cuanto a los plazos y todo ello, con la finalidad de que se pueda poner en contexto, ¿no? Porque no es que la persona que realiza las notificaciones, citaciones, no le interesa qué son las funciones del Ministerio Público o cuáles son las funciones del Poder Judicial,
si uno va a trabajar en estas instituciones muy importantes de administración de justicia, tiene que tener en claro al menos los roles que cumple cada uno de ellos, ¿no? Y si uno va a involucrarse en cuanto a este punto que vienen a ser las notificaciones, citaciones, igualmente, ¿no? Tiene que saber qué situaciones delicadas son las que se notifican, las que se citan, y no tomarlo tal vez a la ligereza, ¿no? Y porque en cuanto a estas actividades son muy importantes, suponiendo que un archivo de una investigación se notifica y no se notifica adecuadamente, ¿qué acarrea? A ver, acarrea que esta persona o el justiciable no pueda tal vez impugnar a una segunda instancia esta resolución o, bueno, esa disposición de archivo de investigación en cuanto al Ministerio Público, ¿no? Veamos qué entendemos por notificación, ¿no? ¿Qué es una notificación? La notificación es un acto procesal que consiste en la comunicación a uno de los sujetos procesales de las resoluciones que se emitan en el proceso, disposición o resolución. Será disposición en cuanto al Ministerio Público y será resolución cuando hablamos del Poder Judicial. Rige en lo pertinente en el Código Procesal Civil, como les había señalado, ¿no? La notificación viene a ser, como hemos señalado, que son actos procesales, son situaciones que continúan en un proceso penal. Entonces, la notificación viene a ser un acto procesal que va a garantizar que se ponga en conocimiento a las partes sobre resoluciones o disposiciones que emitan, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial. ¿Qué es una citación? Una citación tiene la finalidad de hacer comparecer a las víctimas, testigos, peritos, intérpretes, depositarios y otros que correspondan para llevar a cabo una actuación y garantizar la regular marcha del proceso. Sobre ello debemos señalar algo. Hay una diferencia en cuanto a las notificaciones y citaciones. Las notificaciones son actos procesales que se dirigen a las partes procesales. Es por eso que en las notificaciones generalmente se anexan las resoluciones o las disposiciones que se han emitido para que tenga conocimiento, ¿no? El sujeto procesal, el sujeto pasivo o el sujeto activo, ¿no? O la defensa de cada uno de ellos. Y también ahí incluye al Ministerio Público. Pues en caso que se emitan resoluciones por el Poder Judicial, estas también se deberán notificar al Ministerio Público. ¿Y qué es la citación? La citación es por ejemplo, les voy a poner un ejemplo tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. El Ministerio Público, en cuanto a la citación, se puede decir, el agraviado me dice, ha sido lesionado por su pareja y testigo ha sido su vecina. Entonces, el Ministerio Público o el fiscal que está a cargo de esa investigación emitirá pues una disposición citando a la vecina a fin de que le señale cómo fueron o cómo se realizaron estos hechos para esclarecerlos, ¿no? Es para eso que se emite una citación, es decir, citación. Señora, a tal hora, 10 de la mañana, se deberá constituir a este despacho fiscal para poder recabar su declaración, ¿no? Eso es citación en cuanto al Ministerio Público. Ahora, con respecto al Poder Judicial, igualmente, el juicio oral, cuando se está desarrollando el juicio oral, tanto el Ministerio Público como la defensa del imputado emite, tenemos o se ofrecen testigos para que sean examinados en el juicio oral. No solo testigos, también peritos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se realiza? El auxiliar jurisdiccional, el asistente jurisdiccional del Poder Judicial tendrá que realizar una notificación una citación para estas personas para que un día, a tal hora, se haga presente al juzgado para que se le pueda recabar su declaración. Y ahí es donde se produce el interrogatorio y el contrainterrogatorio, ¿no? La función que cumple las notificaciones o simplemente no tiene la importancia.
Eso es, debemos señalar que no es así, ¿no? Las notificaciones cumplen una función muy importante en el proceso penal y como se ha señalado, la notificación es un acto procesal, es decir, forma parte de todas las actividades que se realizan dentro del proceso y es una de las importantes, ¿no? Por cuanto con ello se va a garantizar tal vez el debido proceso y conocimiento adecuado de los hechos de los cuales está siendo investigado un imputado, está acusado tal vez o de su detención, ¿no? Por eso es muy importante, les he señalado estas funciones que están en el Código Procesal Penal, ¿no? Las disposiciones, un momentito, las disposiciones y las resoluciones deben ser notificadas. Un momento. Gracias. En cuanto a las funciones de las notificaciones, las disposiciones y las resoluciones deben ser notificadas a los sujetos procesales dentro de las 24 horas después de ser dictadas, salvo que se disponga un plazo menor. Bueno, esta función es bastante estricta, ¿no? De lo que yo veo, ¿no? Es casi imposible que dentro de las 24 horas se pueda notificar. Pero lo que sí se debe señalar es que tanto el asistente de función fiscal como el auxiliar jurisdiccional deberá emitir la notificación correspondiente de forma inmediata cuando una vez ya se tiene la resolución o la disposición, ¿no? Y emitir por el trámite correspondiente que viene a ser el área de notificaciones. Y el área de notificaciones verá si esa notificación tiene calidad de urgente, muy urgente o es normal. Y dentro de esos parámetros realizará las notificaciones de forma inmediata, ¿cierto? La primera notificación al imputado detenido o preso se efectuó en el primer centro de detención donde fue conducido mediante la entrega de copia a la persona o si no es posible, el director del establecimiento informará inmediatamente al detenido o preso con el medio más rápido. ¿Qué nos quiere decir esto, no? A veces pensamos que las notificaciones son formales, ¿no? Tengo que emitir todavía una disposición, hacer su cédula de notificación, remitir a la oficina de notificación y que estas personas vayan y notifiquen. Sin embargo, ello no es así. Cuando se tiene una persona detenida, se le tiene que notificar inmediatamente por qué motivo está siendo detenido. Y eso se conoce en la Policía Nacional como la papeleta de detención, ¿no? Y ahí se le tiene que informar por qué motivo se le está deteniendo, ¿no? Usted está siendo investigado por esto, la agraviada ha señalado que usted ingresa a su casa, ha hurtado esto, aquello, lo otro, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Igualmente, cuando se emite la prisión preventiva, también se le tiene que notificar de forma inmediata, ¿no? Tal vez no con las formalidades de una cédula de notificación, pero al menos darle la resolución que firme conforme a recibir la resolución donde se me dicta prisión preventiva o donde se me está deteniendo, ¿no? Eso es muy importante por cuanto incluso para poder correr los plazos de la prisión preventiva, se contabiliza desde el momento de su detención y no desde el momento que se emite la resolución de prisión preventiva. Es por eso que es importante la notificación donde se ponga hora, fecha. Asimismo señala, salvo que el imputado no detenido haya fijado domicilio procesal, la primera notificación será personalmente entregándole una copia en su domicilio real o centro de trabajo. ¿Qué nos señala aquí, no? Que se le debe notificar cuando el imputado no tenga un domicilio procesal, se le tendrá que notificar necesariamente pues a su domicilio real o a su centro de trabajo. Y eso está previsto, ¿no? Porque hay personas que dicen, no se me puede notificar en mi centro de trabajo, ¿no? Se me tiene que notificar en mi domicilio real. No es cierto. La norma, exactamente, el artículo 127 del Código Procesal Penal nos faculta notificar incluso en su centro de trabajo. Si las partes tienen defensor o apoderado, las notificaciones deberán ser dirigidas solamente a estos, excepto si la ley o la naturaleza del acto exigen que aquellas también sean notificadas.
Para facilitar la administración de justicia y para facilitar las notificaciones, es importante señalar que si el imputado ha señalado, se ha personado un abogado defensor y ha señalado su domicilio procesal, se le tendrá que notificar en ese domicilio procesal. A menos que existen situaciones, circunstancias especiales donde se le deberá notificar a su domicilio real. ¿Cuáles son esas circunstancias especiales? Dirán, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en caso del proceso de alimentos, en un proceso civil, ¿no? El proceso de alimentos, se le demanda a un señor para que pueda pasar alimentos. Este señor se ha personado ese proceso de alimentos, ha señalado su domicilio procesal, ¿ya? Pero pasado el tiempo, no cumplió con el pago, se le hizo la liquidación, se genera, se remiten copias certificadas al Ministerio Público y que se genera un caso de omisión a la asistencia familiar. En ese caso no podemos dar por hecho que este imputado, ese demandado, mantenga ese domicilio procesal, porque ese domicilio procesal lo señaló en otro proceso. Entonces, ¿qué corresponde en este caso? Notificarle a su domicilio real y que señale, que designe un abogado y que señale su domicilio procesal. Puede ser que mantenga ese mismo domicilio procesal, puede ser que no. Es por eso, para garantizarle su derecho a la defensa a este imputado, importante notificarle nuevamente a su domicilio real. A ver, cuando la notificación deba practicarse por medio de lectura, se leerá el contenido de la resolución y si el interesado solicita copia, se le entregará. ¿En qué momento se le lee la notificación? Ustedes dirán, no, pero ¿cómo? ¿Dónde? Eso yo voy, le notifico y se lo puedo leer en la puerta de su casa. No, mire, por ejemplo, en cuanto que se emiten las resoluciones de sentencia, se fija fecha para lectura de sentencia. Aquel imputado que acude, o el Ministerio Público, imputado, agraviada, actor civil, lo que fuere, se hacen presente en la audiencia de lectura de sentencia, deberá, ahí en ese momento se escucha la sentencia, se lee por íntegro, ¿no? ¿Por qué motivos y cuál es la pena que se le está imponiendo, o simplemente se lee y se le absuelve, ¿no? Pero a pesar que yo he escuchado ya el contenido de esa resolución, puedo pedir una copia, ¿no? Estas son las circunstancias que se le está indicando. Y no solamente en sentencia, ¿no? Sino también en audiencias que se emitan resoluciones en ese mismo acto. Porque en ese mismo acto el juez pues emite su resolución, el auto que pueda poner, que pueda estar emitiendo, y se da por notificado también. Pero sin embargo se puede pedir una copia que señalan en este rubro, ¿no? Otra de las funciones es que rige en lo pertinente lo dispuesto en el Código Procesal Civil con las precisiones establecidas en los reglamentos respectivos que se dictará la Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el ámbito que les corresponde. Lo que les decía, ¿no? No todas las circunstancias que abarca las notificaciones están establecidas en el Código Procesal Penal. Entonces, es por eso que nos dice que si existe algún vacío, si existe algo no preciso, se deberá acudir al Código Procesal Civil. Pues el Código Procesal Civil es más detalloso en cuanto a las notificaciones. Incluso sobre esto de la notificación presencial se realiza, no se encuentra la persona que se busca y qué procedimiento debo hacer yo para notificar válidamente ello. Para dejar debajo de la puerta tengo que dejar un preaviso. Esas cosas están establecidas en el Código Procesal Civil, ¿no? Ahora, con respecto a los reglamentos ya son más específicos y abundantes, ¿no? Y que toman estos lineamientos generales del Código Procesal Civil, así como que del Código Procesal Penal. Así como las notificaciones tienen sus funciones, también las citaciones. Y como se pueden dar cuenta, este Código Procesal Penal del 2004 es bastante, como le llamaban
los especialistas, bastante desarrollativo, doctrinario, ¿no? Desarrolla casi específicamente qué se debe hacer, cuáles son las funciones, lo que no hacía pues el Código de Procedimientos Penales, que era más escueto, ¿no? Esto en cuanto a las notificaciones y citaciones también, ¿no? Como he señalado, tiene varios artículos donde se trata sobre ello. Las citaciones que nos dice el artículo 129 del Código Procesal Penal nos dice: las víctimas, testigos, peritos, intérpretes, depositarios podrán ser citados por medio de la policía o por el personal oficial de la Fiscalía o del órgano jurisdiccional según las directivas que sobre la particular dicte el órgano de gobierno respectivo. Como les dije, ¿no? Si la investigación lo está llevando la Policía Nacional, porque bueno, se puso en denuncia ahí, o hay una situación en flagrancia, ¿no? Suponiendo que existe ello. Entonces esa investigación se lleva a cabo en la policía. La policía está facultado incluso también para notificar y para citar. Bueno, notificación no, ¿no? Porque ellos no van a notificar de una resolución, una disposición. Sin embargo, en situaciones extremas como lugares lejanos, se puede delegar a ellos, ya sea la autoridad judicial o la autoridad fiscal, para que puedan realizar las notificaciones, fuera de las investigaciones que estamos hablando, ¿no? Bueno, ese es un punto aparte, ¿no? Pero en cuanto a las citaciones, la policía sí lo puede hacer porque está llevando esa investigación, tal vez, claro, con la dirección del Ministerio Público, ¿no? Y puede citar, ahí esta persona sabe algo sobre lo que estoy investigando, se le cita. Entonces están facultados para citar. La Fiscalía igualmente, ¿no? Como ya se les ha señalado por su central de notificaciones y el órgano jurisdiccional también, como les he indicado, yo veo que las citaciones lo usan más los órganos jurisdiccionales, que vienen a ser el Poder Judicial, para citar a los testigos, peritos que van a actuarse en juicio oral. Mientras que la Fiscalía las citaciones lo realiza más en el ámbito de la investigación preparatoria, ¿no? Cuando está realizando sus diligencias preliminares y pueda notificar. Según las directivas, ¿no? Las directivas han sido emitidas conforme les he indicado, pero son extensos, ¿no? O sea, hablando de notificaciones nos pasaríamos las 2 horas. Entonces, he tratado de realizar, tomar las normas generales y delineamientos generales que han sido tomados por los reglamentos también, ¿no? En caso de urgencia, podrán ser citados verbalmente por teléfono, por correo electrónico, fax, telegrama o cualquier otro medio de comunicación de lo que se hará constar en autos. ¿Se dan cuenta que este artículo había avanzado tanto que hasta prevé la notificación por teléfono, por correo, por fax, telegrama? Imagínense, ¿no? Que actualmente se está usando en este momento de pandemia, se está usando las notificaciones por medios electrónicos. Miren, era innecesario incluso que el Poder Judicial como el Ministerio Público emita todavía sus resoluciones, porque han emitido sus respectivas resoluciones diciendo que se realice las actuaciones de forma digital o de forma remota a través de medios tecnológicos. Por cuanto ya el Código Procesal Penal ya nos había señalado, nos había indicado que sí es posible, ¿no? Y se está haciendo ahora eso, ¿no? Los notificadores ahora pues piden un correo electrónico, piden un teléfono y ellos están diligenciando este tipo de las notificaciones o citaciones que va a realizar. Ya pasando, tal vez haciendo un punto aparte aquí que se me viene a la mente, es cuanto a las diligencias que se realizan también en juicio oral, que se utilizan también los medios tecnológicos desde antes. Por ejemplo, en juicios orales que se tiene, los imputados o los procesados están tal vez recluidos en un penal que no es de la ciudad, suponiendo que esté en Huancavelica, Ica, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Se hacían las famosas videoconferencias, ¿no? Y así se realizaban los juicios orales, ya no se les trasladaba, porque el traslado de los reos a las salas de audiencia es hasta peligroso, ¿no? Puede haber pues cualquier situación, ¿no? Y es importante de que la Administración de Justicia está ingresando a este punto de poder usar todos los recursos tecnológicos para poder administrar justicia adecuadamente, ¿no? Sin ninguna restricción.
Los militares y policías en situaciones de actividad serán citados por conducto del superior jerárquico respectivo, salvo disposición contraria de la ley. Esto es importante porque a veces por desconocimiento, ya sea los asistentes administrativos, asistentes de función fiscal o los auxiliares administrativos, emiten las citaciones de frente al policía, ¿no? A su domicilio real. Y en cuanto a la policía, debemos indicar que no es así. Se debe realizar a través del conducto superior jerárquico. En caso que este policía trabaje pues, en una comisaría, se le dirigirá al comisario, ¿no? O al área de recursos humanos que tiene cada región o subregión. Ellos se manejan por estas jerarquías que tienen, ¿no? Pero es importante señalar ello, ¿no? El respectivo reglamento de citaciones dictado por la Fiscal de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el ámbito que les respecta establecerá las precisiones que corresponden. Las precisiones que les he indicado están en estos reglamentos, como les he señalado. Del Ministerio Público está el reglamento de notificaciones, esto es del Poder Judicial, del Ministerio Público es el reglamento de notificaciones, citaciones y comunicaciones entre autoridades en la actuación fiscal, ¿no? Igualmente tiene su reglamento el Poder Judicial, que viene a ser el reglamento de notificaciones, citaciones y comunicaciones bajo las normas del Código Procesal Penal. Entonces, hemos hablado un poco qué son las notificaciones. Las notificaciones son las que se brindan a las partes procesales, como de paso, ¿no? A las partes procesales, mientras que las citaciones se realiza a la víctima, a los testigos, peritos, a todo aquello del cual se necesite recabar y hacer su declaración, ¿no? O su ratificación pericial en cuanto a los peritos. Pero, ¿qué son las comunicaciones y exhortos, no? Vamos a tratar un poco eso. En cuanto a las comunicaciones y exhortos, debemos indicar que la comunicación se realiza, es la coordinación que puede realizar tanto la autoridad judicial como la autoridad fiscal a fin de que pueda realizar esta persona, esta autoridad, una diligencia, un acto procesal, ¿no? Y les leo, ¿no? Se realiza la comunicación y coordinación para realización de un acto procesal en otro lugar por otra autoridad, es decir, el fiscal o juez puede encomendar a otra autoridad el cumplimiento de un acto procesal. Y les puedo dar así ejemplos, porque un poco que yo soy partidaria del hecho de, para aprender, es dar ejemplos. En cuanto a la autoridad fiscal, ¿no? Suponiendo que ha fallecido una persona en un lugar lejano, inaccesible, en horas de la noche, que le hace imposible al fiscal de turno desplazarse a esas horas o desplazarse hasta llegar a ese lugar, por cuanto es 2 días, 3 días. Y el cadáver no va a esperar esos 3 días, 2 días en ese lugar. Entonces, el fiscal, ¿qué puede hacer? Puede comunicarse con y coordinar con el juez de paz de ese lugar, con el teniente gobernador, por alguna autoridad de ese lugar a fin de delegarle el levantamiento de cadáver, ¿no? Claro, indicándole que debe hacer un acta, que se debe de hacer, qué protocolos debe seguir, que debe ir una persona del centro de salud de ahí. Pero tengamos en cuenta que estas coordinaciones o comunicaciones deben ser la excepción o de acuerdo a las circunstancias que rodean ese hecho. Supongamos que es un anciano que ha muerto en su casa, que se sabe que se estaba tratando en el centro de salud, que estaba sufriendo una enfermedad. En esos casos estamos casi seguros de que no existe una muerte violenta, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos se puede autorizar ello. Y si el centro de salud tiene conocimiento sobre estos hechos, sobre la enfermedad del señor, entonces no hay nada más que hacer que más delegar a estas personas. Pero, ¿qué sucede en caso de muertes violentas, no? En caso de muertes violentas, sucede que en estos lugares lejanos no está el médico legista, no hay una sala de necropsia. Entonces, ¿qué se realiza? Lo que hay que asegurar son
Primero, los elementos que puede rodear el hecho. Entonces, para eso, ¿qué tiene que hacer el fiscal? Delegar al policía y así como a las autoridades del lugar. En casos urgentes, ¿no? Esa situación. Porque el policía puede realizar en ausencia del fiscal actos urgentes e inaplazables. Puede, en el hecho de flagrancia, puede recabar los elementos, evidencias que estén en el lugar de los hechos. Y eso está facultado, la Constitución le faculta al poder, a la policía a realizar estos actos urgentes e inaplazables. Con ello garantizar que el cadáver llegue pues a un centro de necropsia donde espere el fiscal, o posteriormente se puede desplazar para poder ver los hechos, el lugar de los hechos, ¿no? En cuanto a la autoridad judicial, igualmente, ¿no? Existe a veces lugares donde no se puede notificar con el personal de notificaciones con el que cuenta el Poder Judicial. Entonces, ¿qué realizan? Se emiten exhortos a estas personas, autoridades, a fin de que apoyen en las notificaciones, ¿no? Y el Poder Judicial tiene tal vez esa virtud o ese alcance de contar con los jueces de paz no letrados, ¿no? Ellos están pues en los pueblitos más recónditos, ¿no? Y lo que ha hecho el Poder Judicial es acoplarles, darles su espacio, hacerlos juramentar, darles sus medallitas y todo ello, que son autoridades en sus lugares, ¿no? Y ellos son la pieza tal vez importante para poder llegar a esas personas y realizar las notificaciones de esos lugares alejados, ¿no? Porque es casi imposible pues que un personal de notificaciones puede llegar a esos lugares recónditos, ¿no? Pero las comunicaciones y los exhortos simplemente se le envía a la autoridad que está ahí y lo realiza como sea. No es así tampoco, ¿no? Y aquí nos señala claramente, y lo señala también el Código Procesal Penal, nos señala que esta diligencia que se está solicitando a la autoridad tiene que realizarse con datos, con plazos, es decir, yo tengo que darle los alcances, si es posible, por escrito, ¿no? En caso de los fiscales, tal vez coordinarlo, ¿no? Porque cuestiones de turno se coordina tal vez por teléfono, nada más. Pero si es cosas como los exhortos para realizar diligencias determinadas, los plazos y cómo se debe realizar estas diligencias que estoy encomendando o estoy delegando. Aquí justo lo que les decía, ¿no? En casos urgentes se utiliza el fax, telegrama o correo electrónico, ¿no? Y uno de esos casos urgentes vienen a ser los casos de flagrancia, ¿no? Los casos de flagrancia efectivamente necesitan la urgencia de realizarse ciertas diligencias de forma inaplazable. Y eso sí lo puede coordinar el fiscal de turno a través de los medios tecnológicos que vienen a ser el correo electrónico, el teléfono celular, ¿no? Y lo que se usa también es los exhortos extranjeros. ¿Qué sucede en aquellos procesos donde el imputado o el demandado en caso de procesos civiles se encuentra en el extranjero? ¿Qué sucede? Ah, no se puede notificar, entonces el proceso no continúa. No es así, ¿no? Existe este tipo de situaciones, están previstos este tipo de situaciones, ¿no? ¿A través de qué? A través de los exhortos. Los exhortos extranjeros se dirigen a través de embajadas, se dirigen las citaciones o las comunicaciones o las notificaciones a través de exhortos para que sean diligenciados a través de la embajada. Igualmente, esto tiene sus propios formalidades, como se dice, ¿no? En este caso sí, tal vez la formalidad sea un poco más estricta porque se tiene que indicar qué es lo que se está solicitando hacer ahí, ¿no? Tal vez notificar, tal vez citar, constatar que esa persona está ahí viviendo. Entonces, se tiene que establecer claramente qué es lo que se está buscando, ¿no? Es decir, señalar datos, plazos, como se decía, ¿no? Bueno, pasamos a las notificaciones por edictos. Las notificaciones por edictos están previstos en el artículo 128 del Código Procesal Penal. Pero las notificaciones por edictos tenemos que tomarlo en cuenta como si fuera algo,
de última ratio, como diríamos, ¿no? O sea, lo último que se puede hacer cuando ya agoté todo para poder tratar de notificar, ya sea al imputado o citar a la víctima, al testigo, al perito. Entonces, es lo último que debo acudir, que es la notificación por edictos. Y el artículo 128 que nos dice, cuando se ignore el lugar donde se encuentra la persona que deba ser notificada, la resolución se le hará saber por edicto que se publicará en el diario oficial de la sede de la Corte Superior a través del portal o páginas web de la institución, sin perjuicio de las medidas convenientes para localizarlo. La Fiscalía de la Nación, eso con respecto a la Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sin perjuicio de la reglamentación de este artículo, podrán disponer en el ámbito que les respecta que se publique en el diario oficial listas de personas requeridas por la justicia. Si bien el artículo 128 del Código Procesal Penal nos indica que sí es posible la notificación por edictos a través del diario oficial o de mayor circulación en caso de las regiones, debemos señalar que en los reglamentos, ya sea el reglamento de notificaciones del Ministerio Público y así como del Poder Judicial, bueno, del Poder Judicial también, sí, donde señala que pues, se pueden realizar vía virtual, es decir, en las páginas web que tienen el Ministerio Público y tanto el Poder Judicial, emiten por ese medio los edictos. No sé si ustedes tengan conocimiento, pero existe un área donde dice edictos, ¿no? Para notificación en la página principal del Ministerio Público y del Poder Judicial, donde se publica 3 días seguidos, ¿no? Para que pueda ser notificado válidamente. Pero, y eso es lo que dice, se debe priorizar, ¿no? Por cuanto el de notificar con un diario oficial genera, pues, un gasto económico para el Poder Judicial y así como para el Ministerio Público. Pero sí debemos señalar que hay personas o no sea posible tal vez realizar las notificaciones a través de la página web, por edictos, pero a través de la página web del Ministerio Público se tendrá que realizar por el diario oficial, ¿no? Pero a esto hay una parte importante, ¿no? Que viene a ser en cuanto a que sin perjuicio de las medidas convenientes para localizarlo. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, cuando una persona, cuando ya se inició juicio oral, o bueno, ya se emitió el auto de enjuiciamiento y se quiere iniciar tal vez con la etapa de juicio oral, entonces lo que corresponde es que el imputado o el procesado se haga presente en esa audiencia para poder instalarse y también dar inicio a todo el juicio oral, las etapas de juicio oral que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, pero no se presenta. Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Se emite el juez, a pedido del Ministerio Público, se emitirá pues lo que se llama requisitoriado, ¿no? Es decir, se le puede declarar reo ausente o reo contumaz, lo cual conlleva a oficiar a la Policía Nacional del Perú a fin de que se ubique a esa persona, porque está requisitoriado por ese juzgado. Aparte de eso, también últimamente lo que se ha estado haciendo es publicitar, tal vez en las páginas web de estas personas, que ciertas personas que están siendo buscadas, tal vez para enfrentar un juicio, no sé si han visto esas publicaciones tal vez de los casos de violación sexual, que muchas veces si no se detiene en flagrancia, pues su presencia no se garantiza en juicio oral. ¿Ya? Entonces lo que hacen es publicitar tal vez un poco para que se pueda ubicar y pueda afrontar el juicio oral, ¿no? Quise también, aparte del Código Procesal Penal, quise también en este curso incluirles algunos artículos, los más importantes, porque como les voy a decir, el Código Procesal Civil sí es bastante extenso y detallado en cuanto a las notificaciones y citaciones. Sin embargo, he creído conveniente, porque como les digo, nos vamos a pasar tal vez las 2 horas solo hablando de ello, si es que nos ponemos a analizar
el reglamento que ha emitido el Ministerio Público, el reglamento que ha emitido el Poder Judicial, todos los artículos del Código Procesal Penal, los artículos del Código Procesal Civil es extensísimo en esta área de notificaciones, comunicaciones y exhortos. Sin embargo, he creído conveniente tal vez citar ciertos artículos que son vitales e importantes en la función que se busca realizar en cuanto a las notificaciones, que debemos tener conocimiento todos, no solamente el notificador o el asistente, ¿no? Todos debemos tener conocimiento de estos aspectos para que los actos procesales que se realicen pueda cumplirse garantizando el debido proceso. ¿Qué nos dice el artículo 57 del Código Procesal Civil? Nos dice: la notificación de las resoluciones judiciales en todas las instancias se realiza por vía electrónica a través de casillas electrónicas implementadas de conformidad con lo establecido en el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado con Decreto Supremo 17-93, con las excepciones ahí establecidas. ¿Qué nos dice acá? Que las notificaciones en todas las instancias se realiza por vía electrónica. El SINOE, la casilla electrónica, como les decía, pues, ¿no? El abogado, como los fiscales, tienen ya un número de casilla electrónica, a la cual se le llega todas las notificaciones. Pero ahí es cuando se ha personado esta persona, ha establecido su casilla, ha establecido su domicilio procesal, o sea, está ubicado, ¿no? Pero lo prioritario, o sea, o lo primordial para el Poder Judicial es la notificación a través de las casillas electrónicas. En caso no se pueda, es decir, este imputado no ha designado abogado defensor, ha estado ausente en toda la investigación preliminar y preparatoria, entonces no queda más que notificarlo de forma física. Entonces, ¿qué nos dice con respecto al diligenciamiento de la cédula? Ya hablemos en el asunto de que ya este imputado pues no tiene un abogado, no ha señalado, y como no tiene abogado, por cuanto no tiene casilla electrónica, pues, ¿no? Entonces, en caso de las notificaciones físicas, ¿cómo se diligencia estas cédulas? El artículo 159 nos señala que las cédulas se enviarán a la oficina de notificaciones dentro de las 24 horas de expedida la resolución, debiendo ser diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos que disponga el reglamento correspondiente. Se dan cuenta que es hasta repetitivo en cuanto a las normas con el Código Procesal Penal, porque el Código Procesal Penal claramente también señala que se deberá notificar dentro de las 24 horas. Justo les decía que es estricto, ¿no? Pero sin embargo las notificaciones tienen 3 calidades, ¿no? Urgente, muy urgente y el normal, ¿no? Y igualmente acá en el Código Procesal Civil nos dice, sí, efectivamente, que una vez emitida, se tiene que emitir inmediatamente dentro de las 24 horas la resolución. Deben ser diligenciadas y devueltas de la forma y en los plazos que disponga el reglamento. ¿Cómo es la notificación al interesado, al imputado o al, ¿no? que se está realizando la notificación? El artículo 160 nos dice, ¿no? Si la notificación se hace por cédula, el funcionario o empleado encargado de practicarla entrega al interesado copia de la cédula, haciéndolo constar con su firma el día y la hora del acto. El original se agrega al expediente con la nota del actuado, lugar, día, hora del acto, suscrita por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia. ¿Qué nos dice el artículo 160 del Código Procesal Civil? ¿Cómo se hace esto de la notificación física, ¿no? Nos dice que la cédula de notificación debe contar con dos copias. Una con la cual se va a quedar el interesado y otra que va a ser mi cargo. Es por eso que generalmente las cédulas de notificación se imprimen por triplicado, ¿no? A ese por triplicado se le agrega la disposición o la resolución que se le busca notificar. La primera, como son 3, les estoy diciendo 3 copias, la primera será la constancia del asistente del despacho jurisdiccional o del despacho judicial de la entrega al central de notificaciones. La segunda
será el cargo que recabe el notificador al realizar la notificación. Pues una vez que se le ubica en esa cédula de notificación, deberá firmar el interesado, deberá poner su huella dactilar y también se tendrá que detallar la hora, la fecha de esta notificación, ¿no? Y también ahí tal vez también colocar de características del lugar donde está notificándose, color de la puerta, tal vez el número de suministro eléctrico, el suministro de agua. Pues se han visto casos que los notificados dicen, a mí nunca me llegó, esa no es mi casa, ese no soy yo, ¿no? Entonces, para evitar eso es importante que en la cédula de notificación se coloque también características del lugar donde estoy notificando. Entrega de la cédula a personas distintas. ¿Qué sucede cuando yo no encuentro al mismo interesado para poder notificar? ¿Qué hago? ¿Voy a volver a buscarlo día con día, otro día, otro día? No. Eso nos establece justo el Código Procesal Civil, lo que no señala el Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice el 161? Si el notificador no encontrara a la persona a quien va a notificar, la resolución que admite la demanda se dejará aviso para que espere el día indicado con el objeto de notificarlo. Si tampoco se le hallara en la nueva fecha, se entregará la cédula a la persona capaz que se encuentra en casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio procediendo en la forma dispuesta en el artículo 160. Si no pudiera entregarla, lo adherirá en la puerta de acceso correspondiente a los lugares citados o la dejará debajo de la puerta según sea el caso. ¿Qué nos dice? Si yo voy al domicilio ya real o laboral de esta persona, del interesado, porque ya el Código Procesal Civil nos habla de interesado, ya no nos habla del procesado, del imputado, pero como es de uso supletorio el Código Procesal Penal, podemos decir pues al imputado, ¿no? Suponiendo que va a su domicilio real, no lo ubica tal vez a una persona distinta, ¿qué hace? Realiza un aviso, que tal hora, tal fecha me estaré haciendo presente para notificarle y que le espere a esa hora y ese día. Si una vez el notificador se presenta esa hora y ese día para realizar la notificación, no lo encuentra, pero encuentra una persona distinta, pero tiene que ser mayor de edad, ¿no? Una persona distinta, capaz. Por eso es que nos dice acá, se entregará la cédula a una persona capaz, es decir, tiene que ser una persona mayor de edad, no puede ser un menor de edad, hay que tener en cuenta ello. Entonces se le notifica a esta persona presente que está. Pero ¿qué sucede cuando no hay nadie? O sea, he dejado mi aviso para que se notifique la fecha y la hora indicada, pero no se hace presente. Y tampoco hay una persona distinta capaz, aquí yo puedo notificar, ahí recién puedo dejar debajo de la puerta. Y ahí también es importante indicar que eso de dejar debajo de la puerta también se tiene que indicar a qué hora, qué día he dejado el preaviso, para qué hora dejé el preaviso y también señalar a qué puerta estoy dejando por debajo, o sea, las características del domicilio por donde yo estoy dejando debajo de la puerta. Indicar también las características de la puerta, el color de la pared de la casa, los pisos de la casa, el número de suministro eléctrico, el número del suministro de agua, con la finalidad de garantizar de que se ha realizado una notificación adecuada. Bueno, con respecto a notificaciones, hemos acabado hasta este punto. Debo indicarles que me han delegado un montón de temas, parece muy extensos. En cuanto a las notificaciones, son extensas. He tratado de resumirles, como les digo, solamente en cuanto a las normas o lo que se ha establecido en el Código Procesal Penal y así como en el Código Procesal Civil, que son las normas que brindan lineamientos generales para la emisión de estos reglamentos sobre notificaciones. Otro tema que me encomendaron tocar es en cuanto a la lectura de cuadernos o expedientes. Cuando nos habla de la lectura de cuadernos, suponemos que se refiere pues a la carpeta fiscal. En términos generales, ya sea carpeta fiscal o ya sea expedientes, vamos a indicar
que los puede revisar solamente las partes procesales, no otras personas. Por ejemplo, los testigos no pueden revisar los actuados. O sea, ¿cómo voy a dar mi testimonio? ¿Cómo voy a indicar? No lo puede revisar, solamente las partes procesales. ¿Quiénes son las partes procesales? El investigado, imputado, agraviado, actor civil y, claro, el Ministerio Público, ¿no? Solo esas partes pueden revisar los actuados. Por cuanto todo tiene lógica, ¿no? Es decir, si el testigo va a revisar los actuados, entonces ya se va a contaminar su declaración, ya sea en ámbito del Ministerio Público o del Poder Judicial, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice bueno, esos lineamientos generales con respecto a la lectura, ¿no? De los cuadernos. Asimismo, debemos señalar de que esta revisión lo puede hacer a través de sus abogados defensores, ¿no? Pero previo apersonamiento. Tampoco el abogado puede venir y decir, bueno, vengo a nombre del imputado tal o de la agraviada tal, vengo a revisar. Y ello no es así. Se tiene que apersonar donde autoriza esta situación el imputado o la agraviada. Por eso se llama escrito de apersonamiento. Si una vez que se ha personado y designa como abogado a esta persona, sí puede hacerse presente en cualquier momento para poder revisar los actuados, ya sea de la carpeta fiscal o del expediente. Pero, ¿qué nos dice el Código Procesal Civil sobre ello, no? Las partes, sus abogados y sus apoderados pueden examinar los expedientes judiciales en el local en el que se conservan, puedo tomar nota de su contenido. Como les decía, ¿no? Acá cuando nos empieza a delegar qué personas pueden tener acceso a los actuados de los expedientes, así como del cuaderno, bueno, debemos usarlo, como hemos señalado, las normas del Código Procesal Civil de forma supletoria para este tipo de asuntos. Si no está en el Código Procesal Penal, debemos acudir al Código Procesal Civil, como les digo, porque el Código Procesal Civil es más acucioso y amplio con respecto a estos temas, ¿no? Entonces, como les digo, prácticamente son las partes procesales quienes pueden revisar. Y eso debe tenerlo claro el asistente en función fiscal, el auxiliar jurisdiccional, el asistente judicial, ¿no? Los que trabajan en ese ámbito, por cuanto no se puede brindar estas facilidades de revisión a cualquier persona, ¿ya? Pero aquí hay algo importante que quería yo señalarles con respecto a la lectura de expedientes. Es la resolución administrativa número 93-2018-CE-PJ, ¿no? Esta es una resolución administrativa que ha emitido el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con respecto a la lectura de los expedientes. ¿Qué dice en su artículo primero de esta resolución? Nos dice que se autoriza a las Cortes Superiores de Justicia del país para que permitan la toma de notas de la información contenida en los expedientes judiciales a través de mecanismos de digitalización o con el uso de teléfonos celulares. Pero esta norma es algo más desarrollativa o más explícita, ¿no es cierto? Por cuanto, miren, en la última parte del artículo 138 del Código Procesal Civil, ¿qué nos dice? Pudiendo tomar nota de su contenido, ¿no es cierto? El tomar nota de su contenido, ¿cómo se puede entender? No solamente es que copiar el contenido que existe, ¿no? Sino tal vez perennizar ello. Y a través de esta resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se hace un poco más explícito esta situación de poder usar mecanismos de digitalización, que viene a ser pues el hecho de tomarle una foto con el celular, las actuaciones que son importantes para esa parte procesal o el abogado que esté ejerciendo la defensa, ¿no? Es importante ahora. Esto, como dirán, solo será de aplicación para el Poder Judicial. No es así. Esto es de aplicación para todos, incluyendo para el Ministerio Público. Pues sí, ha habido situaciones donde ciertos fiscales refirieron de que esta resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no era pues vinculante para ellos, y así que no, ellos no autorizaban tal vez la captura a través de medios tecnológicos o del celular de los actuados de las carpetas fiscales. Sin embargo, existe una resolución, una disposición de control interno justamente sobre ese hecho,
donde ha señalado que sí están autorizadas también en el ámbito del Ministerio Público. No hay ningún problema, porque como bien se pueden dar cuenta, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público cuenta con lineamientos generales, ¿no?, con respecto a este tipo de asuntos. Si se puede perennizar, si yo estoy acudiendo a las normas del Código Procesal Civil para regular tal vez la revisión de mis carpetas fiscales, igualmente tendré que remitirme también a las resoluciones administrativas que emite el Poder Judicial, ¿no? Ahora, con respecto de la atención de solicitudes de copias certificadas, también me han señalado que traté un poco este tema y sobre eso de las copias certificadas he encontrado esta norma general que viene a ser el artículo 139 del Código Procesal Civil, que nos dice: los secretarios de sala y del juzgado entregan copias simples de las actas de las actuaciones judiciales concluidas a los intervinientes en ellas que lo soliciten, en cualquier instancia a pedido de parte y previo pago de las tasas respectivas. El juez ordenará de plano la expedición de copias certificadas de los folios que se precisen. La resolución que ordena la expedición de copias certificadas precisará el estado del proceso y formará parte de las copias que se entreguen. En la misma resolución, el juez podrá ordenar que se expidan copias certificadas de otros folios. En el proceso penal, debemos hacer igualmente, tanto en el ámbito del Poder Judicial como en el del Ministerio Público, se solicitan copias certificadas, como también copias simples, ¿no? Y eso sí, de acuerdo al pago del TUPAC de cada institución. Pues todos, tanto el Ministerio Público tiene un régimen de TUPAC, es decir, un régimen de pagos que se realizan por este tipo de copias que se le puede brindar, igualmente del Poder Judicial. Sin embargo, debemos señalar en cuanto a las actuaciones tal vez de las audiencias. Las audiencias que se realizan en el nuevo Código Procesal Penal, aparte de estar perennizado o bueno, de estar grabado en audio, también se elaboran las actas correspondientes. Y esas actas tienen que estar también igualmente a disposición de las partes procesales que las pueden solicitar en cualquier momento. Justo lo que les decía, ¿no? La atención de copias de audio, video de las actuaciones judiciales. Como bien ustedes saben ya, pues que el nuevo Código Procesal Penal ha oralizado prácticamente casi todas las actuaciones que se realizan a nivel jurisdiccional. Las audiencias que se realizan están siendo registradas en audio. Inicialmente se decía audio y video, bueno, ahora lo que se hace es por audio nada más. ¿Y qué es lo que se señala en ahí, no? Que ese audio pereniza o se encuentra anexa al expediente judicial, al igual que el acta que se elabora de esa audiencia. Y justo eso es lo que nos dice el artículo 361, numeral 1 del Código Procesal Penal, ¿no? La audiencia se realiza oralmente, pero documentada en acta. El acta contendrá síntesis de lo actuado en ella y será firmado por el juez presidente y el secretario. Los jueces, el fiscal y la defensa de las partes pueden hacer constar las observaciones en acta que estimen convenientes. Asimismo, la audiencia podrá registrarse mediante un medio técnico. Pero ustedes dirán, ¿y esos audios dónde están? ¿Cómo están? Ya. Lo que sucede es que estos expedientes que ya están digitalizados muchas veces por el Poder Judicial, en ese mismo expediente ya está incluido el audio de sus audiencias. Y existe un personal específico que viene a ser de custodia de expedientes y audio, a quien se le puede pedir los audios que crea conveniente, ya sea la defensa del imputado, el Ministerio Público o el actor civil. Solamente, ahí también se tienen que aclarar, solamente las partes, no cualquier persona. Bueno, también me han pedido hablar un poco sobre el certificado de depósito judicial. ¿Qué es el certificado de depósito judicial? Este asunto de los depósitos que pueden realizar los imputados, ya sea como una reparación civil, una caución,
o días multa, lo que fuere, está siendo regulado también por la resolución administrativa número 207/2020, también emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En esta resolución administrativa solo del depósito judicial existe un montón de normas, ¿no? En esta resolución administrativa está regulado paso por paso. Sin embargo, yo les he querido dar tal vez un alcance sobre ello, nada más, ¿no? El certificado de depósito judicial, documento que expide el Banco de la Nación, que representa la consignación judicial efectuada por una de las partes en un proceso judicial o tercero vinculado a este, con la finalidad de cumplir alguna obligación existente a la orden de un determinado órgano jurisdiccional del Poder Judicial. Si yo he sido sentenciado por la comisión de un delito, eso acarrea también el pago de una reparación civil. Yo, para realizar ese pago de reparación civil, acudiré al Banco de la Nación. ¿Con qué número? Con el número de expediente, ¿no? Entonces yo brindo el número de expediente, realizo el depósito de ese número de expediente y automáticamente aparece como el audio, ¿no? Como les dije en el expediente, aparece anexo a ese expediente el depósito que se ha realizado. Entonces, ¿qué es lo que sigue luego de ello, no? Lo que sigue es que ese depósito se le endose a la parte agraviada por lo que corresponda, ¿no? Porque los días multa no se le va a endosar a ninguna de las partes, a la agraviada y tampoco a alguna parte procesal que esté ahí, ¿no? Sino que se realiza otro procedimiento para que pueda endosarse tal vez a la área de tesorería del Poder Judicial, ¿no? Pero ¿qué parte importante aquí para los asistentes o para los auxiliares jurisdiccionales? Y lo que se ve en la práctica, ¿no? También les hablo un poco de la práctica, es que los depósitos judiciales realizan a veces los imputados simplemente con el número principal del expediente y no lo ponen tal vez el número del cuaderno, ¿no? Porque en el Poder Judicial se forma cada cuaderno por cada actuación. Por ejemplo, ya cuando se emite acusación, se forma otro cuaderno. Cuando ya se tiene la Constitución Actual Civil, tienen otro cuaderno. Cuando se inicia el cuaderno de ejecución, tiene otro cuaderno. Entonces, si he sido sentenciado y deseo pagar la reparación civil, necesariamente tengo que hacer el depósito en el cuaderno de ejecución para que ahí esté establecido. Pero sucede que las personas depositan a cualquiera de los cuadernos, ya sea de formalización, de acusación, de cualquiera de ellos. Y por eso ahí está la labor del asistente, verificar cada uno de los cuadernos del expediente para poder establecer que esta persona ya ha estado pagando la reparación civil o la caución que se ha establecido, ¿no? Asimismo, también se me ha pedido con respecto a la custodia de cuadernos y expedientes judiciales, archivo modular del nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué es el archivo modular del nuevo Código Procesal? Con esto de la implementación del nuevo código, el Poder Judicial, a través de sus cortes superiores y a la vez a través de sus módulos penales, lo que ha hecho es implementar un archivo modular. El archivo modular es aquel lugar donde se va a custodiar los expedientes que ya están con archivo o ya se emitieron sentencia, ¿no? Entonces, tal vez esos van a estar en custodia de un personal, al igual que el de los audios. Pues esta persona que va a estar a cargo del archivo modular es aquella que puede estar brindando el alcance a las partes procesales para que puedan revisar los expedientes, así como también los audios de las audiencias. Y del archivo modular y todo ello también está pues establecida, todo está normado, ¿no? Por la resolución administrativa número 111/2017, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué es el archivo modular? Nos dice, ¿no? El especialista judicial deberá remitir al archivo modular área de custodia los expedientes judiciales y o solicitudes generados por los órganos jurisdiccionales de cada instancia seleccionados en la siguiente manera.
Cuando nos dice que solicitudes y expedientes judiciales, es decir, ¿qué tipo de solicitud? Las solicitudes que hace cualquier persona suelta, no. Sucede, señores participantes, de que los expedientes judiciales se forman con la formalización de investigación preparatoria, mientras que las solicitudes son aquellas que se hacen requerimientos fuera de las formalizaciones de investigación preparatoria. Por ejemplo, esto del levantamiento de secreto de comunicaciones, de comunicaciones, tributario, bursátil y todo ello, se realiza la solicitud todavía en diligencias preliminares del Ministerio Público y lo puede realizar y se genera una solicitud y se genera un pequeño expediente, ¿no es cierto? Pero que no tiene formalización, no, exactamente no hay un expediente sobre ello. Es igual lo que pasó pues con el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Lo que han pedido es, el Ministerio Público ha pedido la impedimento de salida, pero no hay una formalización de investigación preparatoria, ¿no? Entonces, ¿qué existe ahí? Solamente hay una solicitud que ha sido declarada fundada y se genera un cuaderno ahí. Esos también están bajo la custodia de esta persona que está a cargo del archivo modular del nuevo Código Procesal Penal. Pero aquí nos detalla un poco más en esta resolución qué tipo de documentos es el que va a custodiar esta persona que está a cargo del archivo modular del nuevo código. Pues va a estar a cargo sobre el expediente judicial que se encuentre ejecutados. Es decir, cuando nos dice ejecutados, es que ya han ido, por ejemplo, en estas sentencias suspendidas, ¿no? Con no prisión efectiva, sino con prisión suspendida, ¿no? Todas aquellas sentencias condenatorias con ejecución suspendida lleva con ello necesariamente estas reglas de conducta. ¿Cuáles son las reglas de conducta? El de informar mensualmente al juez sobre su lugar de residencia, no acudir al lugar de dudosa reputación, pagar tal vez la reparación civil, que pues se puede poner como una regla de conducta. Entonces, cuando se cumpla ya todos esas reglas de conducta, este señor ha cumplido, entonces se pasa al archivo modular, ¿no? También están los cuadernos de ejecución que se encontrarán ejecutados, las solicitudes resueltas que hayan quedado consentidas y ejecutoriadas. Justo les decía de las solicitudes, ¿no? Pero en ese caso de impedimento de salida del expresidente Vizcarra, han pedido pues impedimento de salida, el juez ha declarado fundada, nadie ha apelado, entonces ha quedado consentida. Al quedar consentida ya pues ese cuaderno o esa solicitud ya se encuentra en el archivo modular. Finalmente, espero no haberlos cansado con tanta cosa sobre las notificaciones. Con respecto a la revisión de expedientes judiciales y o solicitudes, ¿no? Debemos indicar que el asistente que trabaje ahí, es decir, que esté a cargo del archivo modular del nuevo código, debe tener en claro que debe tener cuidado al momento de recepcionar estos expedientes, solicitudes o cuadernos de ejecución, ¿no? Y debe verificar lo siguiente. Y eso es importante, ¿no? Porque si ustedes están deseando tal vez ingresar a trabajar al Poder Judicial, es importante que en el trabajo tengamos no solo empatía con las partes, sino también diligencia en todo lo que hacemos, con mayor cuidado, por cuanto los asistentes en función fiscal, así como los auxiliares jurisdiccionales, asistentes jurisdiccionales, tienen responsabilidades y el Poder Judicial incluso en OGMA o DEGMA, ¿no? Entonces, lo que nos señala aquí claramente es que debe verificar la correcta foliación que debe tener ese expediente, ¿no? Debe estar foliado antes de recepcionar. Que el expediente judicial y o solicitud cuente con mandato judicial de archivo provisional o definitivo. Porque no puede ser posible de que me traigan un expediente que todavía esté en trámite, que falta alguna actuación o suceda
todavía falta realizar alguna diligencia en ese expediente, ¿no? Para eso no está el archivo modular, todavía tendrá que estar a cargo del especialista de causa para que lo siga custodiando ese expediente. También debemos señalar que deberá verificar si el expediente o solicitud a archivar se encuentra debidamente cosido y foliado. Los expedientes y solicitudes también deberán ser remitidos respetando el estándar de paquete de 35 centímetros máximo de altura y si un expediente judicial y o solicitud supera esta medida, deberá formarse otro paquete con estas dimensiones. Sucede que el Poder Judicial para este tipo de asuntos de archivos o de custodia ya de expedientes en el nuevo código, se respetan ciertos parámetros. La foliatura, así como que el debido, que esos expedientes tienen que estar cosidos. Y esos expedientes no deben superar de 35 centímetros. Si superan los 35 centímetros, tiene que formarse otro paquete. Bueno, muchas gracias por su atención. He tratado de tal vez tocar los temas que me han encargado de forma escueta. Aún así es largo en sí. El área de notificaciones es bastante extenso, pero si ustedes quieren ahondar sobre ese asunto, les puedo indicar de que puedan acudir a estos reglamentos que he señalado, por cuanto el asunto de las notificaciones no solo está en el Código Procesal Penal, sino en estos reglamentos, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, ¿no? Espero haberlos dado algunos alcances sobre estos aspectos que me han encargado. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, doctora Lisbeth. A continuación voy a permitir a los asistentes que puedan reactivar su propio micrófono para alguna acotación o pregunta o duda que tengan con la doctora. ¿Está bien? Entonces estoy permitiendo ya que puedan prender sus micrófonos a los participantes. Bueno, parece que ha quedado muy claro la exposición. No tenemos preguntas. Parece que sí, doctora. De repente están prendiendo de repente su micro aún. Bueno, Luis. Bueno, parece que no tenemos alguna duda. Muchas gracias, doctora Lisbeth Torres Calle. Permíteme despedirme. En primer lugar, muy agradecida con CEFOCA por darme esta oportunidad, tal vez para poder a los que están presentes aquí y dar algunos alcances, ¿no? Yo sé que no es a completo todo lo que se ha dicho, pero espero que ustedes también puedan indagar sobre estos aspectos que les interesan, ¿no? Muchas gracias, buenas noches, me despido, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias a usted, doctora. Con esto damos por finalizado el curso especializado en auxiliar administrativo para el sistema de justicia, diligenciamiento de notificación, citaciones y comunicaciones. Pero no sé cómo salir. ¿Cuál? Para salir de acá. Hay un botón rojo, caballero. No sé cómo me dijo Carlos. ¿Esto?